Dios está restaurando el altar familiar y queremos que tú y tu familia sean parte de ello. Así es que los días martes a las 8 p.m., Apóstol Luciel Jurado estará trayendo una palabra que cambiará a ti y a tu familia para siempre. Conéctate. Bendiciones a todos, Dios los bendiga en esta maravillosa tarde, saludándoles aquí desde California, desde Hacienda Heights, desde mi casa hasta su casa. Estoy muy bendecido de poder estar una vez más con ustedes ministrando la bendita palabra de Dios, que es la única que nos transforma, que nos renueva, que nos da vida. Y bueno, en esta maravillosa noche, tarde, donde quiera que se encuentren, queremos decirle que estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad. Si usted me mira en mi casa es porque otra vez las órdenes del gobernador fueron de poder parar todo por causa de la pandemia. Y bueno, han cerrado muchas cosas, incluyendo a las iglesias, los edificios, más bien dicho. Y bueno, estamos transmitiendo desde estos medios que no para, hermanos, el evangelio de fluir, de ministrarse, de compartirse. Y esta noche tenemos un tema bastante importante, muy importante. Un tema que ha sido de bendición para mi propia vida cuando lo estudio. Cada vez que lo estudio me bendice mucho. Y vamos a estar hablando acerca de restaurando el oído profético. Restaurando el oído profético. Esta noche yo quiero que se prepare porque Dios nos va a hablar. Empecé de una forma, terminé de otra. No sé si vamos a llegar a hablar de lo que originalmente, ¿verdad? Dios había inquietado en mi vida, porque esto fue creciendo y creciendo y ahora el tema se volteó todo, pero hoy vamos a ministrarlo y el Espíritu Santo nos va a hablar a todos esta maravillosa noche. Así es que bienvenidos a nuestro servicio en línea. Y queremos, por favor, pedirles también que nos ayude a compartir esta transmisión. Antes de empezar, yo quiero que me ayude a compartir esta transmisión porque el tema de hoy está ligado a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema que hoy vamos a empezar, quizás no lo voy a terminar, quizás el próximo miércoles lo continuamos, pero está íntimamente ligado con nuestro encuentro, con el encuentro del amado y la amada. Entonces esta noche vamos a tocar un tema que tiene mucho que ver con ser partícipes de ese maravilloso encuentro con nuestro amado. Así es que vamos a pedirles por favor en esta hora que nos ayude a compartir esta transmisión. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos están viendo, los que se han conectado, a los pastores, a los líderes. Amados pastores de Costa Rica, les amamos como siempre. Anoche tuvieron un altar familiar poderoso, nos ayudaron allí a cubrir esa área y bueno, fue de mucha bendición. Escuchamos muchos testimonios y también Pastor Angelita también se encuentra en Arizona, y todos los otros ministros, siervos de Dios que están conectados y el pueblo de Dios que tanto amamos, les extrañamos mucho. Y queremos decirle que pronto estaremos juntos otra vez. Amén. Bueno, vamos a entrar a la bendita palabra de Dios. Yo estoy emocionado por lo que hoy Dios va a hablar. Yo quiero empezar y quiero invitarlo a que vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Amós. El libro del profeta Amós, capítulo 8, verso 11. Profeta Amós, capítulo 8, verso 11. Un profeta poderoso, un profeta que Dios lo usó. Le reveló cosas impresionantes. No vamos a meternos a todo eso, pero vamos a tocar el capítulo 8 y el verso 11, que dice de la siguiente manera: He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Oiga esto. Oiga, voy a enviar, dice el Señor, hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino una hambre de oír la palabra de Dios. Yo no sé si alguien en este momento tenga hambre de oír la palabra de Dios. Por favor, ayúdeme allí. Póngalo en los medios sociales. Ponga: apóstol, estoy listo, tengo hambre de oír
No lo que usted va a decir, pero lo que el Espíritu va a decir a través de usted. Aleluya. La palabra de Dios que hoy se va a desatar. Amén. Ahora, es importante poder notar algunas cosas. Amén. Quédese conmigo. Esto es un mensaje que tiene que estar conectado a todo lo que voy a estar hablando, porque se puede perder el mensaje y es muy significante poder entender paso a paso cómo vamos a deshuesar esta palabra. La Biblia me habla en el profeta Amós, capítulo 8, verso 11, de que hay una hambre que va a venir a la tierra. No una hambre de pan y de sed de agua, sino una hambre por oír la palabra de Dios. El texto original, escuche esto, el texto original está más inclinado hacia el inglés. La traducción en inglés dice, lo voy a leer por los que hablan inglés, dice, Behold, the days come, saith the Lord, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor of thirst of water, but a famine of hearing the word of God. Ahora, ¿qué dije? ¿Qué dije, verdad? Quiero explicar esto, es muy importante, ¿ok? La palabra en español, yo enviaré hambre, no es la misma palabra en inglés. I will send the famine. En el original, la palabra que es usada en el hebreo es la palabra escasez. Escuche esto, es muy, muy importante. Eso quiere decir de que va a haber una escasez permitida por Dios en la tierra. Escuche, no una escasez de pan, ni una escasez de agua, sino de una escasez de aquellos que tienen la capacidad de oír la palabra de Dios. En otras palabras, escuche esto, no todos en estos tiempos tendrán la capacidad de oír la palabra de Dios, de oír la voz de Dios, de oír lo que dice el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él mismo enviará una escasez en el oído, para que no todos oigan, sino aquellos solamente que tienen en verdad hambre para oír, para comer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cuando yo empiezo a mirar esto, me doy cuenta algunas cosas interesantes. Quédese conmigo, porque es importante, amados hermanos, entender de que Lucas capítulo 18, verso 8, nos dice de que bueno, lo voy a leer. Dice de la siguiente manera. Dice de la siguiente manera. Os digo que pronto, oiga, les haré justicia. Dice, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga y hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, cuando yo empiezo a mirar esto, me doy cuenta que empieza, hermano, el Señor a hablarnos de su venida. Pero después nos hace la pregunta, ¿hallará fe en la tierra cuando Él venga? Ok, entonces cuando yo empiezo a mirar esto, me doy cuenta que una de las áreas que va a ser golpeada, que va a ser probada, una de las áreas, amado hermano, que vamos a necesitar que cuidar en nuestra vida, es la área del oído espiritual antes de su venida. ¿Por qué? Porque esta es la vía donde Dios habla. Esta es la vía también donde el enemigo aprovecha también. El oído produce fe, pero también produce duda. Depende a dónde está inclinado el oído, es que estarás lleno de fe o estarás lleno de incertidumbre. Póngame atención. Entonces, en esta noche yo quiero que usted entienda de que estamos viviendo en un momento crítico en el mundo. El mundo se ha llenado de incertidumbre, se ha llenado de temor. El mundo se ha llenado, amados hermanos, de confusión. La humanidad está infectada de una pandemia que es peor que la del virus. Es una pandemia de temor, de inseguridad, de incertidumbre, de confusión. Pero cuando yo empiezo a mirar esto, entiendo de que hay un remanente en la tierra que mientras tenga su oído, escuche esto, atento a la voz de Dios, este remanente que somos nosotros, nos mantendremos bajo una convicción y seguridad espiritual. Nos mantendremos seguros y convencidos que ninguna arma forjada en contra de nosotros podrá prevalecer. Alguien diga amén en esta hora. Cuando yo empiezo a mirar esto, me recuerdo las palabras del apóstol Juan que dicen en Primera de Juan capítulo 5 verso 4,
que dicen, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Escuche, nuestra fe. Lo voy a leer otra vez. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces tenemos que entender que tu fe va a tomar un rol muy importante en este tiempo. De que en medio de la pandemia, que crezca tu fe. En medio de la inseguridad, que crezca tu fe. Cuando muchos están confundidos, que crezca tu fe. Cuando muchos no saben qué hacer, que crezca tu fe. Que tu fe, amado hermano, sea la que salga sobre todas las cosas durante este tiempo difícil que el mundo está experimentando. Ahora, quizás, hermano, usted dice, pero, amado apóstol, pero hábleme un poquito más de eso, no lo entiendo. En medio de todo esto, dice la palabra de Dios, debemos de estar firmes. ¿Firmes en qué? En la fe. Dice Primera de Corintios 16:13, dice Pablo a los corintios, estad alertas. En otras palabras, están pasando por un momento difícil, están pasando por un momento de incertidumbre, un momento de confusión, pero dice, no se distraigan, es lo que está diciendo Pablo, no pongan atención a las cosas de afuera, ustedes estad alertas, dice, ¿por qué? En otras palabras, estad sobrios. ¿Por qué? Porque dice, permaneced firmes en la fe. Así dice, permaneced firmes en la fe. Y después dice, portaos varonilmente. En otras palabras, pórtese como hombre. Aleluya. Alguien tiene que oír esta palabra. Pórtese como hombre. Póngase bien los pantalones. No sea miedoso. Oiga, dice, sé fuertes porque tu fe va a vencer al mundo. Así es lo que dice. Entonces yo tengo que entender de que Dios nos reta también a nosotros por su palabra. Y nos dice que en medio de toda la dificultad debemos de permanecer firmes en la fe. Ahora, quizás alguien diga en esta noche, pero apóstol, usted puso el tema restaurando el oído profético y usted nos está hablando de la fe. Bueno, qué bueno que alguien me preguntó esa pregunta. ¿Por qué? Porque déjeme explicarle esto. Porque no puedes hablar de la fe sin hablar del oído. Y no puedes hablar del oído sin hablar de la fe. Los dos están íntimamente ligados. La guerra contra tu fe es para quitarte el oído. La guerra en contra de tu oído es para quitarte tu fe. Alguien escuche esto. Si yo mantengo mi oído afinado a la voz de Dios, mantendré mi fe segura y firme. Pero si no, mi fe va a ser deteriorada en medio de esta pandemia. Y tú tienes que tener un oído para oír lo que dice el Espíritu. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, escucha bien, lo que estoy leyendo son versos importantes que nos hablan de que tenemos que estar firmes, tenemos que estar alertas. Y dice allí en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. En otras palabras, amado hermano, en medio de esta pandemia hay muchos que están apostatando su fe, están menguando en su fe. Ahorita le voy a decir por qué está sucediendo eso. Pero hay muchos, dice Pablo, en aquel tiempo lo profetizó para los últimos días. Dice, muchos van a apostatar de su fe. No te puedes divorciar de tu fe. No puedes dejar tu fe a un lado. Este no es un tiempo de menguar. Este no es un tiempo de dudar. Este no es un tiempo de ver a ver qué pasa. Tu fe tiene que ser firme, fuerte y creer que tus mejores días de tu vida están por venir. Yo hablaba el domingo, el otro día, y lo dije con toda sinceridad delante de Dios. Le dije a la iglesia, amada iglesia, este ha sido el mejor año que yo he tenido en mucho tiempo. Mucha gente me quedó viendo y diciendo, este pastor raro, ¿dónde está viviendo y en qué mundo está viviendo? Y eso es porque aunque estamos en medio de una pandemia, no somos parte de la pandemia. Aleluya, escuche bien lo que le estoy diciendo. Hay una palabra de protección sobre tu casa, sobre tus hijos. Hay palabra de bendición sobre tu finanza. Dios dice, yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Así dice el Señor. Yo quiero que usted entienda de que este año empezó como un año maravilloso.
alguien escribió y dijo, ¿dónde están aquellos que dijeron que el 2020 sería maravilloso y glorioso? Yo levanté la mano y dije, aquí hay uno. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el Salmo 91, verso 10, que la plaga no tocará tu casa. Amados hermanos, hemos estado viendo y oyendo testimonios de gente que está siendo sanada del COVID-19 y están haciéndose más firmes en su fe. Otros están regresando al camino de Cristo. Otros hermanos están entregándose al Señor. ¿Por qué? Porque vieron de que esta no es una religión, sino que el reino de Dios es invisible, pero tiene manifestaciones visibles. Y esto es lo que la gente se está dando cuenta. Entonces, cuando yo empiezo a mirar esto, me doy cuenta que Pablo le dice a Timoteo, escucha, en los últimos tiempos algunos van a apostatar de su fe. Las cosas van a ser tan difíciles que muchos van a dudar en su fe, van a menguar en su fe. Pero dice, ¿por qué? Porque van a prestar atención a espíritus engañadores. Eso quiere decir, oiga bien, de que la fe es importante guardarla, porque tu oído, amado hermano, no puede estar jugando el juego con el enemigo. Tu oído tiene que estar atento a lo que dice el Espíritu. En los últimos días, amado hermano, se va a probar todo por el oído. Oiga, el que tenga oído, que oiga lo que dice el Espíritu. Mire lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz. Amado hermano, esto se trata de que en el medio de la dificultad, tu oído no puede cerrarse. Hay que restaurar tu oído, porque si restauras tu oído, restauras tu fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú no puedes dejar que tu fe mengue. Tú no puedes dejar que tu fe mengue, porque si mengua es porque tu oído, hermano, fue distraído a otras voces y prestó atención a espíritus engañadores. Bueno, yo cuando empiezo a mirar esto, empiezo a darme cuenta que hay algo poderoso aquí. Amén. Si el enemigo afecta tu oído, afecta tu fe. Si el enemigo afecta tu fe, afecta, hermano, que tú agrades a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, si yo no agrado a Dios, entonces no hay recompensas. Todo empezó no con la recompensa, no con la fe, sino con tener un buen oído para poder guardarme y producir fe en mi vida que agrada a Dios, que después trae recompensa. ¿Está conmigo en esta hora? Amén. Entonces, cuando yo empiezo a mirar esto, antes de seguir adelante, yo quiero que usted allí me ponga, allí en los medios sociales, tengo que estar alerta, tengo que cuidar el oído profético que Dios me ha dado. Amén. Póngalo, por favor. Entonces, cuando empezamos a mirar esto, aleluya, ya empecé a sudar y algo va a pasar. Amén. Algo va a suceder. Dios se va a meter a las casas. Ya se va a empezar, hermano, a sentir ahí en su casa un rompimiento en el nombre de Jesús. Cuando yo empecé a mirar esto, vamos a regresar a la carga. El profeta Amós dice, capítulo 8, verso 11, que es una escasez la que va a venir sobre la tierra. La escasez no de pan ni sed de agua, sino una escasez. Escuchen lo que dijo el profeta. Una escasez de aquellos que no van a poder oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo miro esto, empiezo a darme cuenta. Vamos a entrar a este tema en esta hora. Amén. Empiezo a darme cuenta, amado hermano, que el problema no es de que Dios no está hablando. El problema es de que el pueblo no está escuchando. Lo voy a volver a repetir. Nosotros no tenemos un problema de que Dios no está hablando. Tenemos un problema de que Dios no está, hermano, de que el pueblo no está escuchando, perdón. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto, veo de que no es de que necesitamos un profeta. Hay profetas de Dios. Lo que necesitamos es un oído para oír lo que dice el Espíritu a través de sus profetas. Yo quiero decirle algo en este momento. Fíjese, yo personalmente creo que parte de esta pandemia permitida por Dios fue también lo que Dios está utilizando, escuche bien, para remover de las iglesias, escuche bien lo que le voy a decir, la idolatría que se ha formado durante los últimos años. Ay, ay, ay. Voy a irme más despacio en esta hora. Mire, parte de esta pandemia, Dios la está utilizando para remover la idolatría que se formó durante los últimos años dentro de las iglesias. Puedo decirle algo. Hay
pastores, hay ministros, hay gente que idolatró hasta sus edificios donde se congregan. Y eso Dios también lo está removiendo, porque no hay nada que puede reemplazar a Dios. El edificio no puede reemplazar a Dios. Las luces no pueden reemplazar a Dios. El humo no puede reemplazar a Dios. Las iglesias, amado hermano, hablando de los edificios, se han convertido en centros de entretenimiento los últimos años. Por lo tanto, Dios dice, lo que voy a hacer es, voy a remover la idolatría hacia los líderes, hacia los hombres, hacia los templos, hacia el ambiente. Hay gente que escoge dónde congregarse, no por la palabra de Dios ni por la presencia de Dios, sino porque tan bonito está el edificio. Alábale. Yo necesito a alguien que en esta hora escuche lo que el Señor está hablando. Y Él está removiendo la idolatría dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque muchos, amado hermano, los últimos años, estoy hablando de California, estoy hablando, no sé allá donde usted esté en México o por Suramérica, por Centroamérica, pero yo le estoy diciendo aquí en California, por los últimos años, los edificios se convirtieron, amado hermano, en los centros de entretenimiento. Y qué tan bonito está todo, removiendo, hermano, el objetivo principal por la cual nos estamos congregando y adorando al único Dios vivo y poderoso. Y eso causó de que se moviera y se apacara el oído profético a oír verdaderamente lo que dice el Espíritu. Se lo voy a comprobar con la palabra. Mire lo que dice Mateo capítulo 11 del verso 15 al 17. No fue explicado de una mejor manera como esta. Mire lo que dice Mateo capítulo 11 verso 15 al 17. Dice, pero ¿con qué compararé a esta generación? Escuche esto. ¿Con qué compararé a esta generación? Póngase a pensar en la generación actual, donde nadie va a la oración, pero nomás hay un concierto y se llena el estadio. Aleluya. Por favor, ayúdenme en este momento. Dios está derribando las idolatrías que se han formado dentro de las iglesias a través de esta pandemia, donde no podemos congregarnos en una iglesia que hay 5 o 10 personas que están empezando apenas porque queremos ser parte de algo más grande. Y Dios dice, voy a empezar a mover lo mega y voy a empezar a introducir lo micro al pueblo de Dios. Mi hermano, yo estoy emocionado por las cosas que van a suceder durante este tiempo. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Y dice allí en Mateo capítulo 11 verso 15 al 17, dice de la siguiente manera, escuche, pero ¿con qué compararemos a esta generación? Es semejante, ponga atención, a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, tocamos la flauta y no bailaste. Es una generación que siempre buscó entretenimiento solamente. Pero si usted lee el capítulo, hermano, 11, verso 15, dice, el que tiene oídos que oiga. Eso quiere decir de que esta generación que buscó el entretenimiento perdió el oído. Se fue más hacia el entretenimiento. Por lo tanto, el Señor dice, con esta generación voy a comparar a una generación que perdió el oído y que se fue más hacia el entretenimiento que el oír lo que dice el Espíritu en este tiempo. Bueno, cuando yo empiezo a mirar esto, empiezo a darme cuenta, amados hermanos, que la iglesia necesita una palabra que confronte. La iglesia necesita una palabra, hermano, que cambie. La iglesia necesita oír la voz de Dios que transforme la vida. Y yo cuando empiezo a mirar esto, me doy cuenta que es precisamente lo que Dios está restaurando otra vez en su amada iglesia. Quédese conmigo porque voy a llevarlo a algo poderoso. Dios está restaurando una vez más el oído profético de esta generación. ¿Por qué? Porque generaciones atrás, escuche bien, yo lo viví, generaciones atrás hubieron ministros tipo Pedro que utilizaron la espada solo para dañar la oreja, el oído profético de una generación. Por lo tanto, el mío fue dañado.
Dios tuvo que restaurarme después a los 20 años de edad y volví otra vez a la iglesia a integrarme. Pero yo duré muchos años en las calles, muchos años perdido, muchos años en las prisiones. ¿Por qué? Porque alguien tipo Pedro había tomado, hermano, la espada y me mochó la oreja al punto que me dañó y removió la habilidad, dañó la habilidad de oír lo que dice el Espíritu. Y cuando uno es dañado en el oído profético, uno deja de oír lo que dice el Señor y uno poco a poco se aparta y se pierde, hermano. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero si no tengo la habilidad de oír lo que dice el Señor, no puedo seguirlo. Entonces, generaciones atrás hubieron ministros, hermano, que utilizaron la espada incorrectamente para dañar el oído de la iglesia. Por lo tanto, es una generación que se empezó a perder. Pero hoy quiero decirle algo. No vine a hablar del problema, sino de la solución al problema. Que la Biblia dice que en la historia de la restauración de la oreja de Malco, la Biblia dice que Jesús extendió su mano hacia abajo, tomó su oreja con su mano, tomó la oreja y se la restauró otra vez a Malco, que representa una nueva generación. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios está utilizando su mano. El apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, hermano, el pastor y el maestro está usando sus 5 ministerios para volver a restaurar otra vez el oído profético entre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor viene, está tocando a la puerta. Si alguno oyere mi voz, hermano, es necesario restaurar el oído profético antes de su venida. Entonces, cuando yo empiezo a ver esto, veo que en este tiempo, hermano, hay una necesidad en restaurar el oído de la iglesia de nuevo. El oído profético que me produce fe, que me produce agradar a Dios y que me produce ser recompensado cuando yo le agrado. Entonces, cuando yo empiezo a mirar esto, entiendo, amado hermano, de que hay una generación que ha sido dañada en su oído. Fíjese algo, le voy a contar algo. Alguien diga amén en esta hora mientras estoy aquí tomando quizás un poquito de agua. Vamos a hacer una pausa, pero ponga allí amén. Si hasta ahorita usted está escuchando la palabra del Señor y usted está de acuerdo con esta bendita palabra, diga amén. El oído profético de mi familia será restaurado. Aleluya. El oído profético de mi familia será restaurado. Yo quiero que usted empiece a entender que algo está ocurriendo. Amén. Mire esto. Estamos viviendo un tiempo donde una generación fue tan dañada en su oído profético a través de la espada. En vez de producir la habilidad de oír la voz de Dios, la espada los dañó. Pero Dios está restaurando el oído. Eso ya lo acabamos de hablar. Escuche bien. Pero hay gente que aún sigue dañada y han tomado una actitud, han tomado, hermano, una postura donde dicen, a mí me lo dijeron, apóstol, ¿sabe qué? Yo estoy bien, yo estoy tranquilo, yo sigo creyendo en Dios, yo sigo amando a Dios, yo sigo bien con el Señor, pero yo no me quiero congregar, yo no quiero estar debajo de un liderazgo de un pastor o un ministro. Yo aquí estoy tranquilo en mi casa y yo no hago nada malo. Yo tomo la Biblia y leo la Biblia y hasta aquí yo quiero llegar, yo tranquilo. Pero quiero decirle algo, amado hermano. La Biblia me dice, escuche bien, que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero que usted entienda que usted puede estar citando versículos bíblicos todo el día. Usted puede, hermano, memorizarse versículos bíblicos todo el día. Pero su vida espiritual de ahí no se va a dimensionar. Porque lo que va a dimensionar su vida es la voz de Dios. Es tener la capacidad de oír lo que dice el Espíritu. Y una de las cosas que yo quiero que usted entienda es que la Biblia dice, amado hermano, que la fe viene por el oír, no por el leer. Yo no puedo confundir estas dos cosas.
Yo puedo estar leyendo la Biblia y gloria a Dios por eso. No estoy diciendo que no la lea. Pero hay una gran diferencia en leer un capítulo a sentarme bajo una sombra de un púlpito donde un hombre de Dios ha estado, hermano, en el lugar secreto, oyendo, hermano, lo que dice el Espíritu y transmitiéndolo hacia mi vida. Y lo que no pude hacer en una hora leyendo un capítulo, en 15 minutos una palabra de Dios puede venir a tocar mi vida y transformar todo mi mundo entero. Y lo que no sucedió en 10 años en una administración, en 10 minutos, puede cambiar todo el giro de mi historia. Por eso es importante entender, tu oído es necesario. No solo ver, leer, pero poder oír lo que dice el Espíritu. Eso es lo que produce fe. Eso, si yo solo leo como si fuera, hermano, un periódico viejo, no va a hacer nada por mí la palabra escrita en un libro. Pero si yo estoy leyendo y oyendo lo que dice el Espíritu, entonces, hermano, seré un hombre, una mujer de Dios que va a moverse en una dimensión poderosa donde ni el diablo ni el infierno va a poder parar lo que Dios va a hacer en su vida. Alguien, dele un aplauso virtual al Señor. Es más, dele un corazoncito ahí al Señor con todo, hermano, y diga amén. Yo tengo un oído profético para oír la voz del Señor. Escucha bien lo que le voy a decir, porque estamos entrando a algo poderoso acá. Hay gente que cree que porque tiene autoridad, tiene una posición, tiene un título en la iglesia. Amado, Dios vino a remover todo eso. Ay, 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 alguien me tiene que oír en esta hora. Dios vino con esta pandemia a quitar las arrogancias de los títulos y las posiciones. No le importa a Dios si tienes doctorado, maestría, hermano, si tienes más grados que un termómetro. Dios dice, a mí no me importa eso. Lo que me importa es tu corazón y que tengas un oído para oír lo que estoy tratando de transmitir a tu vida. Entonces, cuando yo empiezo a mirar esto, entiendo, amado hermano, que la autoridad espiritual de uno, hermano, no lo hace a uno, hermano, apto para oír lo que dice el Espíritu. No, tenemos autoridad y gloria a Dios, hermano. Tenemos, hermano, influencia y gloria a Dios, hermano. Pero cuando el oído se cierra y tienes autoridad e influencia, ahí es donde empezó tu decaimiento espiritual. Si no, pregúntale a Saúl. La Biblia dice que Saúl, el rey Saúl, dice la Biblia que él tenía autoridad. Hermano, él tenía un ejército. Cualquier cosa que él decía, hermano, se movían, hermano, a su voz, a su palabra. El problema fue con el rey, que aunque tenía autoridad, aunque tenía posición, aunque tenía riquezas, aunque tenía influencia, aunque tenía corona, aunque tenía, hermano, lo que quieras que él tenía, hermano, la Biblia dice que había perdido algo y fue la voz de Dios en su vida. Escuche esto. Yo no puedo perder la voz de Dios en mi vida. Yo no la puedo perder. Amado hermano, yo no sé si alguna ocasión se ha perdido la voz de Dios en tu vida. La Biblia dice que a Adán, cuando dice la Biblia que cuando escuchó, oiga bien, que se paseaba la voz de Dios en el huerto, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque supo que la perdió, porque en un tiempo la voz no estaba fuera de él, estaba adentro de él. Y cuando la voz de Dios que estaba dentro de él se salió de él y ahora estaba en el huerto, la Biblia dice que tuvo miedo y se escondió. Dijo, ¿qué es esto? Y hay muchos, amados hermanos, que han perdido la voz al punto que le dicen al Señor, Señor, háblame hasta en voz audible, porque así como Adán quería escuchar la voz audible y se dio cuenta que la voz se le salió. Esas son oraciones erradas, hermano. La voz de Dios está dentro de ti y tienes que mantener la voz de Dios firme y fuerte dentro de ti para que continuamente Dios te esté hablando, porque, hermano, la fe viene por el oír y el oír por la voz, por la palabra de Dios. Ahora, escuche esto. Él dice que él perdió la voz de Dios. Tenía autoridad, pero no tenía la voz de Dios. Tenía riqueza, pero no tenía la voz de Dios. Tenía fama, pero no tenía la voz de Dios. Tenía corona, pero no tenía la voz de Dios. Tenía influencia, pero no tenía la voz de Dios. Posición, título, pero no tenía la voz de Dios. Cuando él perdió la voz de Dios, eso lo llevó a él a cometer grandes errores. Y uno de los primeros grandes errores que él cometió fue ir a consultar. Escuche bien lo que le voy a decir. Ir a consultar a una bruja. Así se lo voy a poner.
fue a consultar a una bruja. ¿Por qué? Porque quería que la bruja regresara al profeta. Aleluya, escuche esto. Para poder saber qué era lo que Dios está hablando acerca de su vida, porque Dios no le contestaba, perdió la voz de Dios. Y cuando uno pierde la voz de Dios, cuando uno pierde el oído profético, amado hermano, empiezas a consultar, hermano, cosas que antes no hubieras consultado. Cuando pierdes, hermano, el oído profético, empiezas a llamarle al compadre para ver qué es lo que él te dice o qué consejo te puede dar. Cuando pierdes la voz, hermano, de Dios y el oído profético, empiezas a hacer consultas con gente que no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque empiezas, hermano, a desesperarte, porque ahora ya no oyes la voz de Dios. Entonces el Señor dice, tienes que otra vez volver a restaurar la voz profética que antes tenías en tu vida. Hay gente que ahorita me está viendo por medio de esta transmisión en vivo, y yo quiero decirte, recuerda cuando te levantabas a las 3, 4 de la mañana a orar, a tener un tiempo íntimo con Dios. Recuerda los sueños proféticos, cómo Dios te hablaba y te ministraba, hermano, mientras dormías. Recuerda que cuando ibas manejando, se metía Dios, hermano, al carro y empezaba a transmitirte, hermano, remas, palabras, hermano. Recuerda que sentado en una iglesia, hermano, fue la palabra de Dios que restauró tu alma. Fue la palabra de Dios que restauró tu familia. Fue la palabra de Dios que volvió a restaurar tu fe en Dios. Amado hermano, yo quiero decirle a alguien, no puedes perder la voz que Dios, hermano, puso en tu vida, y tienes que volver a restaurar el oído profético. Escuche esto. La Biblia dice en Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 1, dice de la siguiente manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, escuchen esto, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos han palpado tocante al verbo de Dios. Déjeme poner este orden y estructura cronológica en esta mesa, en esta noche. La Biblia dice que todo empieza, dice Juan, primera de Juan capítulo 1 verso 1, dice que todo empieza con lo que hemos oído. Con lo que hemos oído. Mire, a mí me han preguntado, amado apóstol, ¿de qué está estudiando? Y yo les digo, mire, estoy estudiando este tema, me he inquietado en mi espíritu estudiar de este otro tema. Entonces me dice, y lo va a predicar. Y yo le digo, es que yo no predico. Esto se lo enseñé a mi hijo también. Yo no predico de lo que estudio, predico de lo que oigo. Lo voy a repetir otra vez. Les dije, hermano, yo no predico de lo que estudio, predico de lo que oigo. Porque si tengo el oído afinado a la voz de Dios, esa palabra va a ser la palabra que va a transformar la vida de alguien. Entonces yo no puedo predicar por lo que estudio. Yo estudio para edificarme, hermano. Yo estudio para alimentar mi alma, mi espíritu, para reformar mi mente. Pero estudio, hermano, para mí, pero oigo para usted. Alguien tiene que decir amén en esta hora. Lo voy a repetir otra vez. Estudio para mí, pero oigo para usted. Porque el Espíritu Santo tiene que ministrar, hermano, a su amada iglesia. Y dice ahí Juan, lo que hemos oído, lo hemos visto, lo hemos contemplado y lo hemos palpado tocante al verbo de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a mirar esto, veo que hay una grande necesidad, amada iglesia, de tener su oído afinado a lo que dice el Espíritu. Estos son tiempos muy importantes. Hay enfermedades del Espíritu que no vamos a tocarlas esta noche, pero hay enfermedades del Espíritu que son muy peligrosas. Una de ellas, por ejemplo, cuando usted mira a una persona, ya sea en un lugar público, que está así, mire, si los ha mirado, hasta la cosa, empiezan así, ¿verdad? Tienen comezón en el oído y se empiezan a rascar, y esa rascada que se dan, metiendo el dedo con la uña toda mugrosa, causa infección. Pero déjeme decirle, la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos tendrán comezón de oír. Son enfermedades del oído.
que vienen, hermano, a dañar el oído. Quieren oír cosas nuevas. No te canses de hacer el bien, no te canses de la sana doctrina, no te canses. Gente que vino a enfermarse el oído espiritual es gente que yo conozco que ahora se metió en una secta, empezó a seguir, hermano, doctrinas erradas, empezó a meterse, hermano, en hacerle caso, como decía ahí Pablo a Timoteo, a prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque llegó la enfermedad al oído. Enfermedades del oído, y hay que restaurar el oído, hermano. Usted tiene que tener un oído bien afinado a lo que dice el Señor. Ahora escuche bien, ya vamos a ir terminando, pero hay mucho acá. Es importante hacernos un chequeo espiritual, un chequeo, hermano, al oído que tenemos para ver si oímos correctamente lo que el Señor nos está hablando. Cuando yo estaba analizando algunas cosas, me dio risa porque escuché el testimonio de un hermano que se dio cuenta que el problema con el oír no lo tenía su esposa, sino él. Y entonces él fue con el doctor acusando a su esposa y le dijo: mire, doctor, yo no sé qué está pasando, pero mi esposa, necesito una medicina para mi esposa porque no oye bien, no oye bien. Entonces el doctor le dice: bueno, ¿qué tiene? No sé, pero no oye bien. ¿Hay algo que le podamos echar en unas gotitas antes de venir a traerla para que la chequee? Dice: no, mira, te voy a dar aquí unas gotas, pónselas y prueba a ver si ya empieza a oír bien. Entonces cuando ella esté cocinando, tú háblale. Entonces, hermano, dice el hermano que cuando llega a la casa, ella estaba cocinando y dice: voy a hacer la prueba a ver si oye. Y ella estaba allí cocinando en la cocina y él en la mesa, y le decía: señora, le empezó a hablar como le hablaba con sus apodos, ¿verdad? Y le empezó a decir: amorcito, ¿qué estás haciendo de comer? Y no le contestaba, hermano. Y él volteando así, ahí estaba trabajando en la mesa y miró que no le contestaba. Entonces se levantó y se acercó un poquito más. Mi amor, ¿qué estás haciendo de comer? Y ella allí con la espalda hacia él, ella seguía allí cocinando y se acercó más al oído y le dijo: mi amor, ¿qué estás haciendo de comer? Y ella volteó y le dijo: amor, te dije la primera vez que me preguntaste que estaba haciendo frijolitos. Amado hermano, el del problema no era ella, era él. La primera vez le contestó, pero no oía. Y hay gente, hermano, que no puede alcanzar a oír lo que dice el Espíritu porque está demasiado lejos. Hay que hacerle una limpieza espiritual. La Biblia nos habla de las circuncisiones. Y una de las cosas que se tienen que circuncidar, hermano, es el oído. Así nos habla la palabra de Dios, que tenemos que circuncidar el oído para poder oír lo que dice el Señor. Entonces, en esta noche maravillosa, es importante poder entender de que en medio de esta pandemia, Dios está hablando. En medio de este tiempo difícil, Dios está hablando. Hay un tiempo muy importante que la iglesia está pasando. Nos han quitado Dios mismo, lo estoy diciendo, no el gobernador. Hermano, Dios está utilizando todas las cosas alrededor nuestro y lo está permitiendo con el propósito de tratar también con su amada iglesia. No podemos echarle la culpa al mundo ni todo del diablo, sino que Dios dice: voy a encerrarte en tu casa porque ahora quiero tener un trato contigo. Quiero reevaluar tu vida espiritual. Quiero ver qué tanto has crecido, qué tanto te has desarrollado. Porque no quiero que operes bajo el conocimiento, sino bajo la voz que yo tengo disponible para ti. Es importante restaurar la voz. En los últimos días, dice el profeta Amós, que habrá una escasez de aquellos que antes podían oír la voz de Dios, pero que ya no pueden. La Biblia dice, Apocalipsis nos habla muy claro y nos dice en el capítulo 3, verso 20, que Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye la voz, Él va a entrar. La Biblia dice: el que tenga oído, que oiga lo que dice el Espíritu. Entonces el problema es el oído. Hay que restaurarlo, porque Dios no ha terminado con su amada iglesia. Estamos siendo reformados.
hermano, estamos siendo reseteados, estamos siendo preparados y Dios nos está haciendo una limpieza espiritual en el corazón, en el alma. Hay familias que se están restaurando, reconciliando. Gracias a Dios por este tiempo de pandemia, que se están reconciliando familias, están pidiéndose perdón el uno con el otro. Porque la vida es demasiado corta. La vida, hermano, así se termina. Y no podemos, hermano, terminar enojados, molestos o quizás en pecado. Este es un tiempo donde mucha gente se está arrepintiendo y está regresando al Señor. Escucha bien, ya voy a terminar. Desde el principio del huerto del Edén. Apocalipsis 3:20. Escuche, desde Génesis capítulo 2 a Apocalipsis capítulo 3. Todo ha sido la guerra por tu oído. La Biblia dice que en el huerto del Edén habían dos árboles. Ese es el misterio de los dos árboles. El árbol de la vida, de este come. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no come, dijo el Señor. Entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal fue el que Satanás utilizó para tomar a una mujer y darle de comer de ese fruto. ¿Para qué? Para quitarle la voz profética, el oído profético, para que desde ese momento en adelante se conduciera por el conocimiento y no por la voz de Dios. Por eso es que la voz de Dios se le salió al hombre y andaba en el huerto cuando antes la tenían adentro. Por eso es que desde ese momento ellos empezaron a operar bajo el conocimiento del bien y también el conocimiento de hacer el mal. Ellos no necesitaban ese conocimiento porque tenían la voz de Dios que les hablaba, que los guiaba, que les enseñaba. Por eso el Señor le volteó y le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque otra voz empezó a capturar el oído del hombre que Dios había criado para operar bajo la voz de Dios allí en el huerto. Bueno, en esta noche, amado hermano, yo quiero orar por ti. Hay una palabra, hermano, esta noche que Dios, siento en mi espíritu que te habló. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, yo quiero que en esta hora allí ponga algo profético, allí algo de poder, allí en los medios sociales, declárelo, diga conmigo: en este tiempo Dios restaurará mi oído profético. En este tiempo Dios me va a hablar por sueño, por profecías. Dios me va a hablar, hermano, de una forma sobrenatural. Dios me va a hablar por su palabra. Dios me va a hablar por cada vez que estemos conectados a los servicios en vivo. Dios me va a hablar. Amado hermano, Dios quiere restaurar el oído profético de tu vida. Profetas que dejaron de profetizar, Dios quiere restaurar tu oído profético. Hombres de Dios que estabas predicando y dejaste de predicar, Dios quiere restaurar otra vez el oído profético. Quiere que operes bajo la voz de Dios para volver otra vez a ministrar su palabra, no por lo que estudias, sino por lo que oyes. Y en este tiempo Dios lo está haciendo. La iglesia amada necesita tener un oído. Escuche esto. Voy a ir terminando, pero escuche bien lo que le estoy a punto de decir. La Biblia dice, hablando de, déjenme ir aquí el verso, hablando de la amada, Cantares capítulo 5, verso 2. La amada, cuando venga el amado, va a oír que se aproxima el amado. Escuche bien, yo dormía, pero mi corazón velaba. Escuche, una voz. Hay otro verso que dice, hermano, otra translation, otra versión que dice: es la voz de mi amado que llama. La iglesia amada que va a tener la experiencia sobrenatural con el regreso del amado es una amada iglesia que está atenta a oír el regreso del amado. Y dice que el amado le decía: ábreme, amada mía, paloma mía, perfecta mía, ábreme. Entonces
hay una iglesia amada que alcanza a oír que la visitación del amado se está aproximando. Y cada vez que estamos en nuestra casa vas a percibir, no demonios, no que te vienen a apagar la luz y te cierran la puerta y se oye un ruido. Vas a percibir la voz del amado que ha llegado a visitar tu casa, a ministrar a tus hijos, a tus hijas. Los faneros de Dios, lo que hemos platicado, que vamos a volver a platicar, van a llevarse a cabo antes de su manifestación en su parucía. Habrán primero los faneros de Dios, donde van a haber manifestaciones de Cristo, amado, a su amada iglesia, diciéndole: ya estoy aquí y pronto vendré a arrebatarlos para que estén conmigo para siempre. Misterios poderosos. No pierdas tu oído. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que continúes, amado hermano, marchando fuerte bajo una perspectiva profética y no bajo una religión. Los amados del reino de Dios operamos guiados por el Espíritu. Amén. Creyendo y sabiendo de que el Señor aún no ha perdido el control y Él nos entregará la victoria de una manera poderosa. Todo aquel que es nacido de Cristo, escuche, vencerá al mundo. Prepárate, porque la victoria Dios está a punto a entregártela. Amén. Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración en esta noche, en este momento, y bendigo tu vida donde quiera que te encuentres. Saludamos a todos los que están en línea en este momento. Bendecimos sus vidas. Declaramos que Dios va a hacer cosas poderosas, maravillosas, amado hermano, en ti y en tu familia, y que Él va a seguir proveyendo tus necesidades financieras también en todo momento y en todo lugar. Amén. Y a través de esta pandemia Dios nos va a fortalecer, nos va a bendecir, y su gloria, hermano, será vista sobre ti. Amén. Dios te bendiga y vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por cada uno de los que está en línea en esta maravillosa noche. Durante este tiempo maravilloso yo te pido, Señor, que bendigas a cada familia, cada persona que se ha conectado en este momento, desde Costa Rica a México, aquí en Estados Unidos, a Arizona, mis amados hermanas que están en Arizona, mis hermanos que están en Texas, los que están allá en Missouri, Señor, los que están aquí local en Los Ángeles, en Orange County, Padre. Todos aquellos que se han conectado, Señor, en Colombia, yo te pido que bendigas sus vidas de una manera poderosa, que los guardes. Y Padre, como una señal esta noche, Padre, te pido que hables a sus vidas. Espíritu Santo, restaura el oído profético de tu amada iglesia, para que tenga oído y oiga lo que dice el Espíritu. Señor, para que por medio del oír y el oír la palabra de Dios se produzca la fe. Padre, yo te pido que bendigas a tu amada iglesia, que Padre esté escuchando, Señor, las cosas, Padre, que estás a punto de hacer con ellos y con sus familias. Así como dijo Juan, lo que hemos oído, hemos visto y hemos, Señor, contemplado, y también se ha manifestado y lo hemos palpado. Que esa palabra profética se cumpla en cada hogar, en cada casa, Señor. En esta noche te damos gracias por este tiempo maravilloso. Yo bendigo a tu amada iglesia y declaro, Señor, que sus vidas son bendecidas, Señor, en gran manera. En Cristo Jesús. Amén y amén.